Estamos hablando de una serie que se llama Guerra Espiritual, Pelea para Ganar. Uno de los grandes problemas que tenemos en la vida como personas que seguimos a Cristo es que muchas veces no experimentamos realmente lo que es vivir una vida donde experimentemos la paz, el amor, ¿verdad?, de Dios. Y tal vez podemos venir a la iglesia, podemos tener amigos en la iglesia, hemos oído muchos sermones, hemos levantado muchas veces las manos y hay una realidad que no es palpable. Leemos la Biblia y dices, wow, yo veo tantos milagros, veo el poder de Dios en la Biblia, veo tantas cosas en la Biblia, pero no me pasa nada a mí. Hay algunos aquí de repente que nos pasa así, ¿verdad? El problema no es que Dios no esté cumpliendo su palabra, el problema es que no hemos entendido cómo nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones de Dios para nuestras vidas. Ciertamente Cristo nos ha hecho y nos ha salvado y nos ha dado vida eterna cuando creemos en Él, cuando lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos accesar esa vida eterna por una obra de Dios, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero hay cosas, hay bendiciones que tú y yo las tenemos que tomar por fe, ¿verdad? Y también hay bendiciones que tú y yo las tenemos que arrebatar y pelear en una guerra espiritual. Sabemos, hemos estudiado de acuerdo a la palabra de Dios, Efesios 6 versículo 12, que la guerra que nosotros peleamos no es contra carne ni sangre, no es contra personas, no es con nuestros jefes, no es con la sociedad, no es con personas al lado de nosotros, sino contra ¿quién? Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Quiénes son estos? Demonios que cayeron con Satanás del cielo. Nuestra guerra es una guerra espiritual, por lo tanto tenemos que pelearla de una manera espiritual para que entonces nosotros podamos experimentar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por y para nosotros. ¿Están conmigo? ¿Sí me estoy explicando? Ahora lo que tenemos que entender. Quiero hablarte hoy acerca de las armas que tenemos para pelear esta guerra. Hemos hablado acerca de la batalla, hemos hablado acerca del territorio, la historia de la guerra, la naturaleza de la guerra. Hemos hablado acerca del carácter de Satanás, la estrategia de Satanás, ¿verdad? Cómo es que Satanás se mueve, cómo es que él logra impedir que tú vivas y que tú recibas la bendición de Dios en tu vida. Hemos hablado de todas esas cosas. Hemos hablado ya por 9 semanas acerca de conocer a nuestro enemigo. ¿Por qué es importante conocer a nuestro enemigo? Porque cuando tú conoces quién es tu enemigo, sabes sus fortalezas, sabes sus debilidades, sabes sus estrategias, y cuando tú emprendes un ataque en contra de ese enemigo que ha estado impidiendo que reciba las bendiciones de Dios, entonces puedes atacar efectivamente, eficazmente, sin desperdiciar tu tiempo y tu esfuerzo. ¿Sí me explico? Es importantísimo que entendamos esto, pero también es importantísimo que entendamos cómo es que nosotros tenemos que pelear. La Biblia nos dice que nuestras armas no son carnales, no son materiales, no son terrenales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? Y de eso es lo que te quiero hablar hoy. ¿Qué armas tú y yo tenemos para pelear esta guerra espiritual? ¿Cuántos las quieren saber? ¿Cuántos las quieren operar? ¿Cuántos las quieren poner por uso? Ahora, yo quiero, y es mi oración, que cuando tú escuches esta palabra no solamente sepas cuáles son las armas, sino que pongas esas armas en acción. ¿Estás conmigo? Ahora, es súper importante que en medio de esta guerra espiritual que estamos viviendo, entendamos que la autoridad con la cual peleamos esta guerra proviene de Cristo y de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Esto es primordial. Es esencial. Este es el fundamento para que tú y yo tengamos una guerra espiritual exitosa. Para que peleemos para ganar, tenemos que entender que la autoridad que hemos recibido, que la autoridad que tenemos para pelear esta batalla proviene ¿de quién? De Cristo y de lo que Él ya hizo. Di conmigo, ya hizo. De lo que Él ya hizo. Jesús consumó el llamado para el cual Dios lo envió a la tierra. Dios Padre, los Hijos y Espíritu Santo, ellos estaban en el cielo y dijeron, ¿sabes qué? La humanidad está en pecado, está rota, tenemos que hacer algo porque van a perecer. Jesús dijo, yo me voy a encarnar, voy a venir, voy a nacer como un bebé, ¿verdad? Y entonces voy a mostrarles cómo deben de vivir su vida. Y Jesús vino
a esta tierra, Él creció, nos enseñó, predicó el reino de Dios, predicó el arrepentimiento y murió, fue crucificado, fue sepultado, resucitó y ¿qué? Y ascendió al cielo. Él hizo algo. Y cuando Él está en la cruz del Calvario, no sé si ustedes cuando ven las películas, ¿verdad? En este tiempo de Navidad o en la Pascua, ¿verdad? Cuando vemos las películas de la Pasión de Cristo, vemos una frase que Jesús dijo al final en la cruz del Calvario. Y esa frase es que consumado, digo, consumado es. Dile, Señor, gracias porque ha sido consumado. Levanta tu mano y dile, Señor, gracias porque ha sido consumado. Y todos estamos repitiendo y no sabemos ni qué fue consumado, ¿verdad? Es el gran problema que muchas veces tenemos. Muchos de ustedes sí saben porque son bien estudiosos. Yo sé que leen su Biblia diario, oran diario, ¿verdad? Claro, yo sé, o sea, yo sé. Si yo oré por una iglesia así de bonita y tan linda, ¿ok? Ahora, ¿qué fue lo que fue consumado? Cuando Jesús dice la palabra consumado es, la palabra original en la Biblia, en el Nuevo Testamento se escribe en griego, y la palabra que él usa es tetelestai. Y él cuando lo dice en un grito de victoria. Él lo exclama y dice, consumado es. Pero no lo dice en un grito de dolor. Imagina, está en la cruz, está experimentando el dolor más fuerte que pudiera experimentar un ser humano. De hecho, la ciencia nos enseña que cuando un hombre está sufriendo al punto más alto, más grande, ¿verdad?, de sufrimiento que podemos alcanzar como seres humanos, sudamos ¿qué? Agua y sangre. Jesús está sudando agua y sangre. Y él dice, consumado es. Ahora, dice la palabra de Dios que están los soldados ahí, y los soldados toman un hisopo y meten una esponja en vinagre y lo levantan y le dan de tomar a Jesús. Y esto lo hacen ¿para qué? Para que él se refrescara, se le humectaran sus labios. Pero la realidad es que los soldados romanos hacían eso porque el vinagre adormecía los músculos de la garganta y por lo tanto los presos, las personas que eran condenadas a morir en la cruz, no podían gritar de agonía a pesar de todo el dolor que ellos tenían. Entonces esto es importantísimo saberlo, porque cuando Jesús grita consumado es, Él lo grita. Él no solamente lo dijo, consumado es. Él gritó y fue un grito de victoria. Ahora, ¿qué fue aquello que consumó Jesús? Nos lo dice Juan en el versículo 17, capítulo 17, versículo 4. Dice, yo te he glorificado. Le está hablando al Padre y le dice, yo te he glorificado y he llevado a cabo la obra que me mandaste hacer o que me encomendaste a hacer. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él vino y le dio gloria a Dios, porque sabemos que el plan de Dios es que su gloria y el establecimiento de su reino en la tierra. Y él vino y que dice, yo te he dado gloria y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Lo primero que hizo Jesús cuando dijo consumado es, él dijo, ya te di gloria a través de mi vida en la tierra. Te he dado gloria a través de mi vida en la tierra. Y número dos, hizo la obra que le había encomendado. ¿Cuál era esta obra? Redimir total y completamente a la humanidad. Di conmigo, redimir total y completamente. No hay nada más que se debía de haber hecho. Estaba completada la obra de Dios. Nada más se necesitaba hacer. El hombre, debido al pecado, fue destituido de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, él dice, consumado es. Ese abismo que había entre Dios y el hombre, ese abismo que impedía que el hombre experimentara la bendición de Dios y la plenitud de Dios y el gozo y la paz de Dios, ese abismo que estaba ahí ha sido quitado con la muerte de Cristo. Y Jesús dice, consumado es. El trabajo consumado de Cristo es la base de nuestra salvación. ¿Estás conmigo? Vino, le da gloria a Dios y viene y remueve el pecado, nos redime. Él paga el precio del pecado, que es la muerte. Tú y yo, debido al pecado, merecíamos morir. Di conmigo, morir. Por eso hay gente que dice, ay, yo no me merezco esto. No, te mereces peor. Ay, es que o cuando dicen, ay, qué bonita casa, te la mereces. No es cierto. No te la mereces, pero qué bueno que Dios tiene gracia y te da algo tan bonito. ¿Sí me explico? Yo creo que el mayor problema que tenemos hoy en día en la sociedad, en nuestra juventud, en los millennials, y en nosotros mismos, es que pensamos que nos merecemos mejor. Es que yo no me merezco esto. No, claro, te mereces peor.
no saben cómo yo siento que me jalan aquí las patillas cuando oigo esa frase. Te lo mereces. No es cierto. Pero caemos en esa mentira y pensamos que nos debe de ir mejor, que debemos tener mejor casa que el vecino, mejor carro que el vecino, porque vivimos en un egocentrismo tan extremo. ¿Están conmigo? Tú y yo. Ahora, ¿cómo expresamos nuestro entendimiento de esta verdad? Empecé diciendo, es súper importante que entendamos en esta guerra espiritual que la autoridad con la cual peleamos proviene de Cristo y de su obra. ¿Están conmigo? Es súper importante que entendamos esto. Ahora, ¿cómo expresamos tú y yo que tenemos este entendimiento acerca de la victoria de Cristo? ¿Cómo mostramos? Porque una cosa es decir, ok, Dios, mi victoria, la guerra espiritual la tengo que pelear a través de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, a través de tu persona. Ok, qué padre, pero ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo huele? ¿Cómo lo expreso? Lo expresas de la siguiente manera: a través de vestirte y de usar la armadura que Dios te ha dado para pelear esta guerra. ¿Están conmigo? ¿Estás conmigo? Se los voy a leer. Tú y yo expresamos nuestro entendimiento acerca de la victoria de Cristo en nuestra guerra espiritual cuando entramos en la batalla con las armas que Él nos ha provisto. Esto es muy importante. Si tú realmente entiendes que la base de la autoridad que tú necesitas usar para pelear esta guerra espiritual y pelear para ganar, si tú realmente entiendes que está en la persona de Cristo y en su obra, entonces tienes que saber que tienes que entrar a esa guerra vistiendo y usando las armas que Él ha provisto. No las armas que yo me he provisto, no las armas que me han aconsejado, no las armas que me han recomendado, sino las armas que Él nos ha provisto. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, en su estrategia, no en mi estrategia. No hay armas diferentes a través de las cuales tú y yo podemos pelear la guerra espiritual. Debe ser peleada en las armas que Cristo nos ha dado. ¿Están conmigo? Ahora, cuando entendemos esto y vemos en Efesios, vemos a Pablo que no pierde el tiempo y él nos dice: pónganse toda la armadura de Dios. Pablo nos dice algo impresionante, dice: pónganse toda la armadura de Dios. En el versículo 11 de Efesios 6 dice: para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, o para que permanezcan firmes, para que estén firmes. Me gusta la Reina Valera como dice: para que estén firmes. Di conmigo: estar firmes. Estar firmes contra las artimañas del diablo. Ahora tenemos que entender esto. Cuando Pablo nos dice: pónganse la armadura para que estén firmes, tenemos que entender primero esto: que las armas nos las dio Dios, no es algo que nosotros tenemos que crear. No es algo que nosotros tenemos que reinventar. No es algo que nosotros tenemos que acoplar. Dice: las armas que Dios ya nos dio. Antes de decirnos Pablo esto, nos exhorta lo siguiente. En el versículo 10 él nos dice: por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Las armas, ¿de dónde provienen? De Dios. ¿De quién son estas armas? De Dios. No son mis armas, no son mis métodos, no son mis estrategias, no es mi gran teología, no es mi gran revelación. Son sus armas, son sus armas. Y antes de decirnos eso, antes de decirnos pónganse la armadura, él deja claro algo. Él dice: fortalezcanse en el gran poder del Señor. Fortalezcanse en el gran poder del Señor. En pocas palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que esta guerra es del Señor, no nuestra. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Dios es por su gloria, y a Dios le glorifica que tú estés en el lugar donde Él quiera que estés, haciendo lo que Él quiere que hagas, en el tiempo que Él quiere que lo hagas. Eso glorifica a Dios. Él se glorifica a través de ponerte en el lugar perfecto para que tú estés en paz, y a través de eso Él reciba gloria. ¿Estás conmigo? Eso es muy importante. Pero él dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Es un imperativo pasivo. Él te está dando una orden, no te está preguntando. Dice: tú te estás en una guerra, vas a entrar en una guerra, naciste en una guerra, eres parte de una guerra espiritual, la cual trae o refleja las acciones que pasan en el reino espiritual, en lo natural. Tu problema es natural, pero su raíz es en lo espiritual. Y Pablo dice: tienes que darte cuenta de esa autoridad que has recibido a través de la obra y sacrificio de Cristo,
pero al mismo tiempo tienes que tomar las armas que yo te he dado, pero al mismo tiempo tienes que venir delante de mí y tienes que buscar mi fortaleza, no tu fortaleza. Eso significa que la batalla es mía, no tuya. Te estoy dando una orden. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos vivido tantos años como cristianos y nunca nos hemos fortalecido en su poder? O nos fortalecemos un día sí y un día no, un día sí, 3 días no, un día sí, 5 días no, un día sí, un mes no. Y él dice, la guerra es constante todo el tiempo. Y él por eso nos dice, fortalezcanse en el poder del Señor. Es un imperativo, significa que Dios, no nosotros, es el que provee la fuerza que necesitamos para enfrentar la batalla. ¿Cuál es entonces nuestro papel en esta guerra espiritual? Pongan atención porque esto está cañón, les va a volar la tapa de sucesos. Nuestra posición en esta guerra espiritual es ponernos la armadura y usarla como Él nos dice. ¿Ok? En todo este problema Dios dice, fortalézcate en el poder de mi fuerza. Vestíos toda la armadura para que estén firmes en contra de las artimañas del diablo. ¿Están conmigo? Ahora vean esto. Romanos 13, versículo 11 al 14 dice, y esto, conociendo el tiempo, es que ya hora de levantarnos del sueño. Que es ya hora de levantarnos del sueño, pues ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está muy avanzada o está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas ¿de qué? De luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Vestidos de qué? Vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis o no proveas para los deseos de la carne. Vístete de Jesús. ¿Cuáles son las armas de luz? Vestirnos de Jesús. Esto es una guerra espiritual. Necesitamos vestirnos de Jesús. Satanás no te tiene miedo. Satanás no tiene miedo. No te tiene miedo a ti, no me tiene miedo a mí. Aunque tengo estos musculotes. Satanás no me tiene miedo, pero sí le tiene miedo a Jesús. A la única persona que Satanás le tiene miedo es Jesús. La única persona que le pudo vencer en su tentación fue Jesús, porque Jesús no cometió pecado. Como hombre, cuando vino a la tierra, cuando se encarnó, era totalmente Dios y era totalmente hombre, pero Él renunció a algunos atributos suyos, decidió no usarlos para mostrarnos cómo un hombre podía redimir a la humanidad, que solamente es Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Y Él como hombre nos dice la palabra, vístense de Jesús. Recuerda, no estás peleando contra un problema, no estás peleando contra una persona. Tu problema más grande es Satanás. Él usa circunstancias, él usa personas para molestarte, para ofenderte, para hacerte enojar, para robarte tu identidad. Él usa personas para que te distraigas de pelear en contra de él. ¿Están conmigo? Ahora ven esto. ¿Por qué necesitamos ponernos la armadura? ¿Por qué necesitamos esta armadura? Por 3 cosas. Número 1, para poder estar firmes. Digo conmigo, para poder estar firmes. Para poder estar firmes. En el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, de Efesios 6, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de el diablo. La palabra clave en este versículo, la cual se repite 2 veces más en el versículo 13 y 14, es que poder estar firmes. Cuando estamos en una guerra, muchos de nosotros enfrentamos nuestros problemas enojándonos. Enfrentamos nuestros problemas a través de tener pensamientos positivos. No, eso me va a ir bien, va a salir todo bien, va a salir todo bien. No, esa no es la manera de pelear la guerra. Esa no es la manera de pelear guerra. Usamos declaraciones positivas llamando esto o aquello. No, yo me va a ir muy bien y yo declaro, yo pienso. No se engañen, no es por ahí. No es por ahí. Puedes tener los mejores pensamientos, puedes atraer las cosas mejores que te quieras atraer y te sigue yendo igual de mal. ¿Sí o no? Porque no es así.
Nuestra guerra no se pelea a través de deseos bonitos o esperar lo mejor. Se pelea a través de vestirte con la armadura de Dios. Muchos de nosotros enfrentamos esta guerra a través de hacer resoluciones de año nuevo. El año que viene sí me porto bien. El año que viene sí ya no voy a faltar a la iglesia. Gracias, Jesús, yo te lo prometo. ¿Me traes un iPad? 12.9 pulgadas con el light paper screen protector. Thank you, Jesus. Vales 1000. Nunca cambies, ¿verdad? Pensamos hacer eso, queremos hacer eso con Jesús. Cuando peleamos de esta manera es como si estuvieras usando una pistolita de agua en contra del diablo. No, yo no voy a dejar que me moleste esto. Sí es un problema muy fuerte, pero pensamientos positivos. No. Y el diablo está así, ándale, sí. Ay, ¿qué es esto? Es una pistola de agua. Pablo nos dice, vistan toda la armadura para que puedan estar firmes. ¿Cuántos quieren estar firmes en su vida? Por una vez en su vida. Por una vez en su vida. Todos, yo me incluyo. Te va bien y estás bien contento. Te empieza a ir mal y no estás firme. Eres llevado como las nubes, como las olas del mar, a donde quieran las emociones. Dice, viste la armadura para que estés firme, para que estés firme. Número 2, ¿por qué necesito esta armadura? Por la naturaleza de la victoria que Jesús ganó por nosotros. Ahorita les voy a explicar qué significa esto. ¿Por qué necesito la armadura? Debido a la naturaleza de la victoria que Cristo ganó por nosotros. Yo sé que todos están así como que, ¿qué? Ahorita les voy a decir por qué. Pablo nos dice 3 veces, estén firmes. Nuestra meta en la guerra espiritual es estar firmes. ¿Están conmigo? Nuestra meta en la guerra espiritual es estar firmes. Esto significa mantener el territorio con que Cristo ganó para nosotros. Cuando Cristo ganó en la cruz del Calvario, Él no solamente ganó vida eterna para ti, Él ganó una vida abundante para ti. Es un terreno que Él conquistó. Él dijo, consumado es. Y Él dijo, la victoria, la muerte sorbida en victoria, ¿verdad? Él dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios, Jesús nos dice, yo he ganado toda esta victoria. Este territorio es tuyo. Esta bendición, esta paz, esta plenitud es tuyo, este gozo es tuyo, este amor es tuyo, esta abundancia es tuyo, esta fidelidad es tuyo, esta lealtad es tuyo. Yo te doy todas estas cosas. Mantente firme en el territorio que yo te he dado. No dejes que Satanás venga y empiece a robarte paz, y empiece a robarte gozo, y empiece a robarte tu fidelidad y tu lealtad y tu amor y tu paciencia y tu bondad. No dejes que Satanás te robe. Jesús está diciendo, tu labor en la guerra espiritual no es pelearte con el diablo, es mantenerte firme. El gran problema es que hay muchos cristianos que se siguen peleando con el diablo. Y yo te atormento. Dios dice, está firme. Ups. Y todos dijeron, ay, yo he hecho eso, ¿verdad? Y me encanta la palabra, porque la palabra nos habla, la palabra nos enseña, la palabra nos revela quiénes somos, quién es Dios, cuál es nuestra posición delante de Dios, cuál es la posición de Dios delante de nosotros. Y Él te dice, lo único que tú tienes que hacer es estar firme. Mantén el territorio que yo ya gané en la cruz del Calvario para ti. Nos la pasamos queriendo vencer al diablo con nuestras pistolitas de agua, pensamientos positivos. Brr, brr. Así le hacen en el teatro, ¿no? Brr. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí somos así? Somos medios cabezones. Voltea con el vecino y dile, no seas cabezón. Y dile, por eso te va como te va. De hecho, nos la pasamos queriendo pelear con el diablo cuando Colosenses capítulo 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! ¡Wow!
¿Qué dijo Pablo? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en los lugares celestes. ¿Y qué hizo Jesús a través de su muerte? ¿El qué hizo? Despojó a los principados, despojó a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, por ti, para mí, para la gloria de Dios, para que fuéramos redimidos. Eso, gracias por emocionense pues. ¿Están conmigo? Pero no fuera Juanga, ¿verdad? Porque ¡ay, Juanga! ¿Verdad? Entiendan algo. Tu papel no es pelearte con el diablo. Ya no tienes que pelear con él, él ya fue vencido. Él ya fue ridiculizado públicamente por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él ya lo logró. Tu labor es tomar la armadura, entender dónde proviene tu autoridad, entender su método, entender la estrategia, ponerte la armadura y pararte firme y decir: Satanás, de aquí no pasas, no vas a pasar. Esto me lo ha dado Cristo Jesús. Y yo estoy firme. Y yo estoy firme. No tienes que negociar con él. Ay, sí, si me das chances. No. Número 3, ¿para qué necesito esta armadura? Número 3, para estar firmes en el día malo. Para estar firmes en contra de las artimañas del diablo. Y aquí te dice: para estar firmes en el día malo. Di conmigo: el día malo. ¿A cuántos les ha llegado ese día malo donde está lo peor de tu vida? ¿A cuántos? Y a los que no les va a llegar. Porque aquí dice: cuando llegue el día malo. No te dice si llega el día malo. ¿Todos van a pasar por el día malo? Todos vamos. La diferencia entre unos y otros va a ser cómo vas a pasar ese día malo: firme o derrotado. Por eso tienes que ponerte serio acerca de tu vida espiritual. Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Cuando te llegue el turno, así de next. Y que empiecen de ahí atrás, ¿no? Next. Y 1 Corintios 6:13 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En tu paz? En tus pensamientos positivos, en tus resoluciones del año nuevo, en tu enojo, en tu coraje, en tus puñetas. ¿En dónde? En la fe. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. La palabra, Pablo nos da la clave para mantenernos firmes, y esta es la fe. Tú y yo podemos mantenernos firmes en esta guerra porque hemos puesto nuestra fe en aquel que ha provisto la armadura para pelear la guerra. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en aquel que nos ha rodeado con su protección para que no nos preocupemos por los ataques del enemigo. Dios quiere que mantengamos nuestro territorio, nuestra posición, y que no nos achiquemos cuando veamos al enemigo. Que sepamos nuestra identidad, que sepamos quiénes somos y que sepamos que la autoridad que necesitamos para pelear esta guerra es y proviene de Cristo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que no crees. Y tú estás firme por fe. Pero es que cuesta trabajo creer. Sí, pero Jesús dijo: si no puedes creer, pídeme. Ayúdame a creer. ¿Están viéndolo? ¿Están viéndolo? ¿Cuántos oración va a hacer? Señor, ayúdame a creer esta semana. Ayúdame a creer esta semana. ¿Cuántos la semana pasada tuvieron una oración fuerte diciendo: Satanás, no? ¿Cuántos lo hicieron? Vinieron las tentaciones, vinieron los pensamientos, las opciones, ¿verdad? La manera de satisfacer deseos legítimos de maneras ilegítimas. ¿Cuántos dijeron: ay, ya te caché, mugroso? No, me paro firme. No solo de pan vivirá el hombre, de tacos, de pambás, de sopes, chimichangas. Dice: no, de la palabra de Dios, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra, pero de la palabra de Dios, de Dios. Manténganse firmes. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ahora, ya sabemos por qué necesitamos la armadura. Número 1, para estar firmes. Número 2, debido a la naturaleza de la victoria que Cristo nos ha dado, que es la que Él ya nos ganó todo, Él ya ganó el territorio. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes. Decir: de aquí no pasas. Y número 3, para mantenernos firmes, ¿qué? En el día malo. Porque va a venir. No es sí.
es cuando. Ok, ahora, ¿cuál es nuestra armadura? Número 1, el cinturón de la verdad. Efesios 6, versículo 14, la primera parte del versículo dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad va de donde terminan las caderas a donde terminan las costillas. ¿Ok? En esta área. Y esta área es el centro de poder. Es el powerhouse. Cuando tú vas al aeróbics y al zumba y te dicen tu powerhouse y mete el ombligo, ese es tu powerhouse. ¿Ok? Y Dios dice: cíñete tu powerhouse, porque es lo que controla, nivela, balancea tu cuerpo. Cíñetelo ¿con qué? Con el cinturón de la verdad. Ahora, los soldados romanos, quiero que entiendan esto. Esta ilustración que está siendo usada en base a los soldados romanos. Los soldados romanos se vestían con este tipo de armadura. ¿Por qué lo usa eso? ¿Por qué? Porque Jesús está usando, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no está usando las imágenes que las personas conocían para que lo pudieran entender. Ok, entonces el soldado romano siempre traía una túnica larga, pero al momento que tenían que pelear agarraban su túnica, ahora sí que se subían las enaguas, ¿verdad? Y se la metían en el cinturón para poder estar libres, para obtener movilidad para pelear. Ahora, en este cinturón también colgaban su espada, y no solamente la espada, sino que ellos ponían, ¿verdad?, la coraza, el peto, ¿verdad?, que protegía su corazón y su pecho, lo amarraban a ese cinturón. Este cinturón, que era el cinturón de la verdad, mantenía a toda la armadura unida, para que no se cayera, para que no se hiciera para otro lado. Esto lo mantenía. Sin su cinturón, un soldado no podía mantenerse conectado, pleno y seguro. ¿Cuántos soldados aquí hay que no son ni plenos, ni confiados, ni seguros? Es que no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar cuando mi hijo entre en el college. No tengo dinero, ¿qué va a pasar? ¿Es real la preocupación? Claro, todos pasamos por ahí. Claro, es el día malo tal vez. Cuando ves los intereses que te cobran, ¿verdad?, por el préstamo de la escuela. Pero, ¿qué haces? Un soldado no se puede mantener conectado, pleno y seguro sin el cinturón de la verdad. Cuando peleas en contra de tu enemigo que está tratando de robarte tu identidad, cuando peleas con un enemigo que está tratando de robarte tu gozo, tu propósito, tu futuro, tu familia y aún tu vida, debes y más te vale que tengas el cinturón de la verdad puesto. Porque cuando el diablo te dice no puedes, la verdad te dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando te dice voy a matar a tu familia, el cinturón de la verdad dice confía en el Señor tu Dios y tú y tu casa serán salvos. Es el cinturón de la verdad. Vivimos en un mundo donde hemos renunciado a la verdad objetiva y por el favor de la tolerancia. Ya no tenemos verdades objetivas, es tu verdad y tu verdad. Se ha convertido en una verdad relativa. Mi verdad puede ser que no sea tu verdad. Es que tu verdad es muy buena, tu verdad es muy loable, pero es tu verdad. Mi verdad también es tan válida como la tuya. Cuando tú piensas de esa forma es porque estás bajando la opinión de Dios y la estás poniendo como una opinión más que puedas tener. Entonces, ¿es la palabra de Dios la verdad o no? ¿Es Cristo el camino, la verdad y la vida o no? ¿Quieres ser cristiano pero quieres seguir siendo una persona que tenga verdades diferentes para diferentes circunstancias? Es que José Luis, tú no entiendes, que a ti no te han lastimado como a mí me lastimaron, a ti no te ha ido como a mí me ha ido. Entonces José Luis, tú no entiendes, por eso no entiendes por qué yo decido de esta forma y no hago lo que Dios me dice. Exactamente, tal vez no lo entiende, tal vez no me ha pasado lo que te ha pasado, pero sí sé que solamente hay un camino, una verdad y una vida. Su nombre es Jesucristo. Y tú no vas a empezar a experimentar las bendiciones de Dios en tu vida hasta que tú decidas alinearte con la verdad de Dios. I'm sorry, pero así es. Así es. No te queda de otra. No te queda de otra. Todos tienen su opinión, todos tienen su verdad. Escúchame muy bien, el diablo te va a zarandear si te encuentras sin tu cinturón de la verdad. Ay, es que no, ya viene la noche y tengo miedo porque la noche, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque Cristo, tú me haces vivir confiado. ¿Quién es tu verdad?
¿Quién es? ¿Cuál es tu? Él te va a zarandear si no tienes su cinturón de la verdad. Necesitamos la verdad de Dios en nuestra vida porque Satanás es un mentiroso. Él constantemente te va a estar diciendo mentiras. La verdad es la base de nuestra autoridad. La verdad es la base de nuestra autoridad. La autoridad, ¿verdad?, que tenemos que usar en esta guerra espiritual proviene de Cristo y de su obra. La base de esa autoridad es ¿qué? Su verdad, no la tuya. Es lo que Dios dice de ti, no lo que la gente dice de ti. No es lo que tu suegra dice de ti, lo que tu suegro dice de ti, lo que tu amigo dice de ti. Aunque sean cosas muy bonitas y muy buenas, no te preocupes, es normal, todo el mundo lo hace. Mira, no te sientas mal, es normal que te guste otra persona cuando estás casado. Es normal, el amor se acaba. Y tú, ay, sí es cierto, manita, ay, qué linda eres. No es normal. No es normal. Es que a mí me pasó también. El cinturón de la verdad mantiene nuestra vida junta. Pone tus prioridades en orden. Nos protege de las mentiras del diablo. También ese cinturón nos ayuda a no reemplazar la verdad de Dios por nuestros sentimientos. Confía en el Señor tu Dios y tú y tu casa serán salvos. Pero es que no sabes, es que veo a mi esposa, es que veo a mis hijos, es que mis sentimientos me dicen que no. Pastor, ore por mí. No manches, oro por ti siempre. ¿En serio? ¿Y luego quieres que ore más? Déjame orar por mi familia, ¿no? Métete con Dios, créele su verdad, levántate y di: Señor, yo creo en lo que tú dices, yo me paro en tu verdad, tú ya lo ganaste en la cruz del Calvario, me voy a poner firme en esa verdad y no voy a permitir que nada me robe, que nada me quite, Señor, porque tú ya ganaste en la cruz del Calvario, me has dado la victoria, soy más que victorioso. Crezcamos, maduremos. Claro que yo estoy aquí para orar por ti cuando quieras. Claro que sí, pero también está tu vecino y tu mamá y tu abuelito. Ellos también pueden orar por ti y tú puedes orar por ellos. Amén. ¿Están conmigo? Satanás zarandea a muchos cristianos porque para ellos es más importante el cómo se sienten que lo que Dios dice. Ahí se las dejo. Satanás zarandea a muchos cristianos porque para ellos es más importante cómo se sienten que lo que Dios dice. Es que Dios dice esto, pero es que yo no creo. Número 2, la coraza de justicia. La coraza de justicia. Protegidos por la coraza de justicia. Era este peto que se ponían los soldados, que se conectaba con el cinturón de la verdad. La mejor protección para nuestro corazón en la guerra espiritual es estar cubierto con la justicia. Esto habla de nuestra salvación. Cuando Dios nos salvó, cuando Cristo nos salvó, no solamente perdonó tus pecados. Eso lo tienes que entender. Esa es tu identidad. Eso es quién eres. Cuando tú le diste tu vida, tu corazón a Cristo Jesús, cuando tú lo aceptaste, Él no solamente perdonó tu pecado, Él te vistió de justicia. Él te hizo justicia. ¿Me explico? No es solamente algo que tienes que practicar, es algo que eres. Él dijo: ahora yo fui justo, yo hice todo lo correcto delante de Dios, yo morí por ti en la cruz del Calvario, yo di mi vida, pagué el precio del pecado, yo fui justo, soy justo, viví en la tierra justamente, y debido a eso ahora yo te doy mi justicia, yo te la doy a ti, para que cuando tú te pares delante del Señor, no te estés parando simplemente en tu pecado o en tu depresión o en tu ansiedad o en tus problemas, sino que te pares en mi justicia, y lo que Dios verá en tu vida será mi justicia. Cuando Dios te ve a un hombre justo, a una mujer justa, a un hijo justo, a una persona justa. ¿Por qué? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Él dice: vístete de la verdad, y una de esas verdades es que yo te he justificado. Tú eres justicia delante de Dios. ¿Están conmigo? No es algo que persigues. Claro, vamos a tener problemas, la vamos a regar, pero eso no significa que porque la regaste perdiste la obra de Cristo en tu vida. Él ya lo hizo.
Él ya lo consumó y Él dice, yo te he hecho justo. Nuestra oración tiene que ser, iglesia: Señor, gracias por hacerme justicia. Gracias por hacerme tu justicia en esta tierra. Permíteme vivir de acuerdo a lo que yo ya soy. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Muchos de nosotros oramos, ay, Señor, permíteme ser mejor. Y Jesús dice, hello, you are the best. Te hice lo mejor. Eres lo más hermoso. Yo te hice justo. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Una de las razones por las cuales los cristianos ejercen tan poca autoridad en la guerra espiritual es debido a que no saben quiénes son en Cristo Jesús. La coraza de justicia nos habla de la posición exaltada que tenemos en Cristo. Tenemos una posición exaltada en Cristo Jesús. Si cometemos pecado, venimos delante de Él y seguimos adelante. Señor, perdóname, la regué, Señor, perdóname, y sigues adelante. ¿Por qué? Porque tienes la justicia de Cristo. La justicia no es algo que practicas, es lo que eres. Eres justo por lo que hizo, no por lo que Él hizo, no por lo que tú puedes hacer. Nuestra oración tiene que ser: ayúdame a hacer aquello que tú ya ganaste en la cruz del Calvario por mí. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Porque muchas veces el diablo te viene y te dice, como es un mentiroso, viene y te dice, eres un loser. Tú nunca vas a poder hacer esto, nunca vas a poder aquello, nunca vas a poder lograr esto, nunca vas a poder. ¿Por qué? Porque pues ve cómo eres. Y nosotros, pues sí, es cierto, ¿verdad? Sí, no, pues sí. Pues nada más voy a ir los domingos y me la paso chido. Sí, pero sí tienes razón, no, yo nunca voy a poder cambiar. Yo nunca voy a poder hacer esto, nunca voy a poder hacer aquello. Sí, es cierto. Y Cristo te dice, ponte esa coraza de justicia para que cuando el diablo venga y te quiera acusar, porque Él es el acusador, ¿verdad? Él es el diablo. Cuando Él venga a acusarte, tú le vas a decir, voltea a ver la justicia que Cristo me ha dado. Yo he sido justificado. Yo he sido lavado. Amén. Amén, amén, amén. La tercera arma, el evangelio de la paz. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios 6:15. Los soldados romanos necesitaban unos zapatos que tenían unos picos acá abajo. ¿Por qué? Porque cuando iban a la guerra tenían que posicionarse firmemente en su territorio para que cualquier cosa no se resbalara y pudiera ser mortal. Ellos necesitaban esos zapatos que les proveyeran paz, de que iban a estar firmes en su territorio. Ahora, tenemos que entender algo. La Biblia nos habla de la paz con Dios y de la paz de Dios. La paz con Dios es cuando tú y yo estábamos distanciados de Dios debido al pecado que había en nosotros. Cristo viene, muere por nosotros en la cruz del Calvario y Él permite que estemos en paz con Dios. La relación que estaba rota se justifica. Ahora, la paz de Dios es aquella que puedes experimentar debido a que tienes paz con Dios. Esa paz donde dices, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Esa paz que, yo me acuerdo una vez que, la primera vez que tenía que ir a predicar en una iglesia, me invitaron, estaba chavo. Y me acuerdo que iba todo nervioso, pero iba nervioso y me dio diarrea como 3 días antes de predicar. O sea, horrible, ya se lo imaginaron, no se lo imaginen, por favor. Me sentí súper mal, iba sudando, me iba mareado, con ganas de vomitar. Y me acuerdo que oraron por mí, iba con Adri y oraron por mí. Sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Yo decía, ¿por qué estoy tan en paz? ¿Por qué no estoy preocupado? ¿Por qué me siento tan bien? ¿Qué onda? O sea, hello, ponte nervioso. Muchos de nosotros hemos experimentado esa paz, ¿verdad que sí? ¿Y a poco no como que te choca con tu intelecto? No, es que yo tengo que estar preocupado. No, porque no estoy preocupado. Estoy bien, tómame la presión. Ay, sí. Algo de estar mal, ¿verdad? ¿Sí me explico? Esa paz. ¿Alguna vez has sentido que te resbalas en tu vida? Que no hay tracción, que quieres ir hacia adelante y algo que no hay tracción. No puedes despegar, no puedes seguir adelante. ¿Te ha pasado? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora, cuando Pablo nos dice que nos vistamos con el evangelio de la paz, no está hablando de la paz que podemos recibir debido a que ya fuimos perdonados, sino, vean esto, es muy interesante, está hablando de la paz con Dios. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que tú y yo, cuando salimos a la guerra, tenemos que entender que nosotros ya estamos bien con Dios. ¿Estás conmigo?
¿Sí me explico? Yo ya estoy en paz con Dios. No hay nada que nadie pueda hacer para deshacer la obra de Cristo en mi vida. Y cuando sales a la guerra bajo esa verdad, experimentas la paz de Dios. Porque sabes que no importa qué circunstancia, qué problema, qué cosa pasa en tu vida, ya estás bien con Dios y Dios te da paz diciéndote: yo soy el que pelea tus batallas. Recuerda, es mi pelea, no la tuya. Tú mantente firme en mi verdad. ¿Lo entiendes? Qué cañón, ¿no? ¿No es grueso? Es como cuando yo me volé el carro de mi mamá una vez. No lo hagan, niños. Era la primera vez que manejaba. Me fui a meter a Periférico por satélite, un tráfico horrible de noche. Y ahí voy manejando con unos nervios. ¿Por qué? Porque yo no estaba bien con mi mamá. Yo no estaba bien con mi papá. Mi papá ni mi mamá sabían dónde andaba. Por eso no tenía paz. Pero si mi mamá y papá me hubieran dado permiso y me hubieran mandado, yo iría bajo la autoridad de papá y mamá. Cuando tú sales a la guerra, bajo esta verdad, bajo la verdad, la coraza de justicia, bajo el evangelio de la paz, sabes que papá está contigo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Es impresionante. Es impresionante. Número 4, el escudo de la fe. Los escudos de la fe de los soldados romanos medían 1,33 metros. ¿Por aquí va? Ay, ¿no? Yo creo que por aquí así. ¿O sí? Ay, eran grandotes. Y eran cuadrados. Esos eran unos escudones. ¿Ok? Esos escudos, cuando los soldados romanos peleaban, se lo ponían enfrente. Era la mejor forma de protegerse todo. Es el escudo de la fe. Déjense los leo. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar los dardos del fuego del maligno. Cubrían todo el cuerpo y aún la parte, media parte o parte del soldado que estaba al lado de ellos. Entonces, cuando los soldados iban a avanzar, cuando iban a seguir hacia adelante, ¿cuántos quieren seguir hacia adelante en sus vidas? Ahora que viene el año nuevo, ¿cuántos quieren que este año nuevo sea un año donde sigas adelante? Donde por fin se te marquen los abdominales y digas: ¡wow! Sí tengo 6, no nada más 1. ¿Verdad? Que digas: ¡órale! ¿No? ¿Sí me explico? Todos queremos seguir hacia adelante. Ya no quiero, yo no sé, pero ustedes, yo no quiero quedarme aquí. Yo quiero avanzar sin temor. Yo quiero avanzar sabiendo que Dios está conmigo, que Él camina conmigo y que no hay nada que me pueda detener porque estoy bajo la autoridad de papá. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando los soldados romanos querían avanzar en contra del enemigo, ellos tenían que unirse, ponerse hombro con hombro y sus escudos se protegían. Y entonces podían avanzar. ¿Qué es el escudo que puede protegerte de cualquier cosa que Satanás dispare en contra tuya? Ahí les va. ¿Lo quieren oír? El escudo es actuar de acuerdo a la verdad que dices que crees. Actuar de acuerdo a la verdad que dices que crees. Porque la creemos, pero no la hacemos. Dice: vístanse del escudo de la fe. ¿Qué significa esto? Yo no solamente voy a leer la Biblia, voy a vivir la Biblia. Voy a dar el paso de fe en base a lo que Dios dice, no en base a lo que yo digo. ¿Sí me explico? No nada más es apretar los dientes y dar el paso así. Yo les voy a poner un ejemplo de fe hoy, hermanos. Y les digo: voy a dar un paso y el Señor va a poner un escalón invisible y va a impedir que me rompa los dientes. Eso no lo dice la Biblia. Pero muchas veces somos así. Pero la Biblia dice que si encomiendo mis caminos al Señor, mis planes, Él enderezará mis veredas, mis pasos. Señor, me despierto en la mañana: Señor, hoy tengo que hacer esto. Yo encomiendo mis pasos, mis negocios, mis decisiones, la conversación que voy a tener con mi hijo, la conversación que voy a tener con mi esposa, la conversación que voy a tener con mis jefes. Yo hoy encomiendo todo lo que voy a vivir el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo sé que tú enderezarás mis pasos, tú guiarás mis veredas. Eso es vivir por fe. Y sales de tu casa sabiendo que estás caminando por fe.
Caminar por fe no solamente es apretar los dientes, caminar por fe es caminar. Amén. No es hablar de tu fe, no es comentar de tu fe, no es decirle a otro acerca de tu fe. Bueno, eso sí es otra cosa, predicar el evangelio. Pero cuando te habla de caminar por fe, de poner por obra las cosas, es que dar el paso. ¿Están conmigo? Es actuar de acuerdo a la verdad que dices que crees. Josué camina alrededor de la muralla. No era 7 veces con el pueblo de Israel, una muralla, Jericó, un pueblo enemigo. Ellos tenían que conquistarla. La manera que la tenían que conquistar es caminar alrededor de la ciudad. O sea, Josué dijo: ¿qué onda, Señor? ¿Eso ni es militar? ¿A qué escuela fuiste de la guerra? Y ellos lo hicieron y obedecieron. Y pasó. Naamán tiene lepra. Vete y métete al lago. Si te metes a ese lago, se te va a caer, vas a ser sanado. La lepra se va a ir. ¿Qué hizo? Obedeció y pasó. Muchas veces obedecerle a Dios es ilógico. Muchas veces obedecerle a Dios no tiene sentido. Muchas veces obedecerle a Dios te da vergüenza, pero es la forma. Amén. 5, el yelmo de la salvación. Yelmo de la salvación. Cuando tomas el yelmo de salvación y te lo pones, es el casco. Le estás diciendo al diablo que debido a tu salvación, Dios te ha dado la victoria sobre cualquier circunstancia. El yelmo de la salvación te ayudará a pelear desde una posición de victoria. Amén. Cuando tú peleas desde una posición de victoria sabiendo que ya ganaste, es como un equipo de fútbol americano. Si llevan 72 puntos contra 0, ¿se están preocupando porque les van a ganar? ¿Qué hacen? ¿Qué hace un equipo que va ganando así? Mantiene su territorio. ¿Para qué? Para que no les metan puntos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ya no te preocupas por si voy a ganar o voy a perder. Ya sabes que ganaste. Cristo te dice: ya ganaste. Ya ganaste, ponte el yelmo de tu salvación. Entiende que ya ganaste. Ya te di la victoria. Mantén tu territorio. Número 6. Y por último, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Versículo 17b dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de la cual está hablando aquí Pablo no es una espada larga de los romanos. Es una daga, la cual tenía una punta como de aguja. Y era afilada de los dos lados. Era una daga que se usaba para combate cuerpo a cuerpo. Esa daga podías hacer daño a un enemigo que venía en contra tuya, a un enemigo que iba pasando. Podías hacer esto y podías hacer esto. De las dos formas, de las dos maneras cortaba esta daga. De hecho, Hebreos 4:12 habla de este tipo de dagas. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿De qué Biblia está hablando Pablo? ¿De qué palabra de Dios está hablando? Di conmigo: de esta. Voltea, levanta tu Biblia si traes Biblia. ¿De qué espada está hablando Pablo? Levanta y di: ¿de esta? No. Ay, ya todos me vieron con cara de: te estoy viendo, ¿eh? ¿Qué vas a decir? La palabra de la cual está hablando Pablo, la espada del Espíritu, es la palabra que leíste de aquí e hizo rema y se transfirió aquí. ¿Estás conmigo? ¿Sí me explico? Hay muchos teólogos que saben la Biblia, pero no entienden al Dios de la Biblia. Cuando tú lees la palabra de Dios y dejas que la palabra de Dios te lea, no que tú la leas. Cuando la palabra de Dios te lee, dices: ¿les ha pasado que le dicen: yo no juegues, tú nunca lo había entendido, no te pases? ¿Qué grueso está esto? Oh Dios, estás grueso. Estás grueso. Es como el día que Dios me reveló que Él era inteligente. Yo ya sabía que Dios era inteligente, pero cuando me lo reveló dije: no juegues, si es cierto. ¿No les ha pasado a ustedes así? ¿No les ha pasado? Que de repente, Dios es un Dios de tiempo. Si tú vas a decir Dios es un Dios de repente, sí es cierto. ¿Sí me explico? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos.
Es la palabra revelada. El gran problema de los cristianos es que no leemos la palabra para que la palabra nos lea y entonces se impregne y se guarde en nuestros corazones y entonces podamos salir y decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios está en mi corazón y esa es con la que me he visto, es la armadura con la cual porto, la cual Dios me ha dado para que cuando salga el día malo, cuando salga pueda estar firme. No es otra cosa, no es otra cosa. Y por último es la oración. Son 6 cosas que completan la armadura de Dios. Pero Pablo inmediatamente después de eso no termina diciendo, ok, póngansela y ahí se ven. Dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las armas que Dios nos entrega no nos harán ningún bien si no sabemos cómo ponerlas a trabajar. Tú pones a trabajar las armas que Dios te ha dado a través de orar. La manera en que tú y yo accedemos la autoridad de Dios que Dios nos ha dado para pelear esta guerra es mantener nuestra posición a través de la oración. Ya voy a terminar, no se me distraigan, ya voy a terminar. La oración es la atmósfera en la cual se libra esta guerra. Es la manera en que nos mantenemos conectados con nuestro comandante. Moisés acaba de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ellos se ponen a sacrificar a ídolos. Hacen un ídolo y se ponen a sacrificar cosas, adorar a este ídolo. Y Dios se enoja y Dios está a punto de destruir a su pueblo. Vean lo que hace Moisés. Pongan mucha atención, ya con eso termino. La intercesión de Moisés cambió la decisión de Dios. Vean esto. Versículo 11 al 14 de Éxodo 32. Entonces Moisés oró en presencia del Señor, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor, del ardor de tu ira, y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, e Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia con las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que has hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Vean esto. Dios está a punto de desechar al pueblo de Israel, pero Moisés se levanta, le dice, Señor, acuérdate, tú le dijiste a Abraham que ibas a ser una gran nación de Israel, que le ibas a dar una tierra y que esta nación iba a ser una nación a través de la cual tú bendecirías a todas las familias de la tierra. Señor, acuérdate de tu siervo Abraham, de Isaac, acuérdate de las promesas que hiciste. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Cambió su decisión. Estaba a punto de destruir a Israel y Dios dice, no lo voy a hacer más. Ahora vean esto. Cuando tú y yo entramos a la guerra espiritual y entendemos la autoridad que proviene de Cristo, de su obra, cuando nos vestimos de la armadura de Dios, con la verdad, con la justicia, con la fe, con los zapatos de la paz, cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, sabemos nuestra posición, sabemos nuestra identidad. Conocemos su palabra, no solamente aquí, sino aquí. Podemos venir delante de Dios y hablar a Dios en base a su corazón. Lo que Moisés hizo fue decirle, Señor, yo conozco tu corazón y yo conozco que tu deseo para tu pueblo es de bendición y es de paz. Y yo conozco que el deseo de tu corazón para el plan de tu pueblo es que tú seas glorificado a través de esto. Acuérdate, Dios. ¿Y Dios qué hizo? Me conoces bien. Conoces mis promesas. Conoces mi palabra. No solamente aquí, sino aquí. Moisés, ya no haré lo que dije que iba a hacer para dañar a mi pueblo. Ahora ven esto. No se trata del hecho de que Dios no quisiera bendecir al pueblo de Israel.
Era una prueba para probar que podemos creer y actuar de acuerdo a su palabra. Moisés vino delante de Dios y le dice: Señor, yo conozco quién eres. Y yo me imagino que Dios dijo: voy a destruir este pueblo. Estoy harto de ellos, estoy harto de Rafa, ya no lo aguanto. Estoy harto de José, ya no lo aguanto. Pero entonces tú vienes y dices: Señor, pero es que tu palabra dice que yo ya he sido justificado. Es que tu palabra dice que tú me has dado tu paz, que estoy en paz contigo, que soy la justicia de Dios en esta tierra. Tu palabra dice, Señor, que tú me amas, que tu misericordia es nueva cada día. Tu palabra dice, Señor, que confíe en ti, que encomiende a ti mis obras y tú enderezarás mis caminos, mis veredas. Señor, tu palabra dice. Y Dios dice desde el cielo: me conoces, me conoces. Y lo que hizo Dios con Moisés fue ponerlo en una prueba y ver qué hacía su hijo. ¿Alguna vez tú has puesto o has hecho cosas para ver cómo reaccionan tus hijos? A ver, voy a ver qué hace. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Hijos, se los han hecho. ¿Cuántas veces has fracasado? ¿Cuántas veces has triunfado? Lo que hizo la diferencia en la vida de Moisés y en el pueblo de Israel fue que hubo un hombre que recordó lo que Dios había dicho. ¿Serás tú un hombre o una mujer que recuerde lo que Dios te dijo hoy cuando cruces esa puerta? ¿O no? Dale un aplauso a Jesús bien fuerte.